Ya, entonces estábamos recordando que las biomoléculas inorgánicas se caracterizaban por no presentar carbono en su estructura, pero teníamos la excepción de que del dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Ojo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Entonces, las biomoléculas orgánicas tienen, tienen en su estructura el átomo de carbono. A ver acá. Tienen en su estructura el átomo de carbono. Y en ellas tenemos, por ejemplo, a los carbohidratos, o glúcidos o azúcares, ¿ya? Eso que vemos en el azúcar de que tomamos todos los días, endulzamos nuestra leche, el café. Esos son azúcares, los glúcidos. Esa es una biomolécula orgánica. También tenemos a las proteínas. Proteínas como el colágeno, que están en nuestros huesos, en nuestra piel, la queratina de nuestro cabello, ¿ya? Y los lípidos, por ejemplo, los lípidos que tenemos acá debajo de nuestra piel, esos son los lípidos, las grasas. Y otra biomolécula orgánica, y vendría a ser los ácidos nucleicos, esas son, es una biomolécula que se encuentra en nuestro ADN, en nuestra información genética, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar primero con estos dos biomoléculas, con los glúcidos y los lípidos, ¿ya? Comencemos, entonces. Entonces, vamos a hablar primero de los glúcidos, que también son llamados carbohidratos o hidratos de carbono. Entonces, ¿en qué se caracteriza este grupo? Es que son bimoléculas ternarias. ¿Y por qué ternarias? Porque tienen tres átomos que las constituyen, fundamentalmente. Por ejemplo, como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Recuerden, los carbohidratos están compuestos fundamentalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Y la fuente principal, las que las producen son las plantas. ¿Mediante qué proceso, chicos? La fotosíntesis, ¿ya? Mediante el proceso de fotosíntesis. Y se produce, por ejemplo, en la imagen observamos, ustedes saben que para que suceda la fotosíntesis necesita la planta absorber CO2. Y necesita agua, y acá se va a producir el carbohidrato, la famosa glucosa, mediante la luz solar. Entonces acá está la reacción química que sucede en la fotosíntesis. Y se produce un carbohidrato llamado glucosa. ¿Ok? Sus funciones de los carbohidratos, chicos. Ustedes cuando han comido un pancito, han comido una fruta, tienen sabor dulce, ¿se han dado cuenta? Tienen un sabor dulce. Entonces, esos son carbohidratos, chicos, ¿ya? Es un tipo... ¿Me escucha? Sí. ¿Ustedes me están escuchando? Ya. Sí. Ya, ok. Entonces, sigamos. Entonces, las funciones de estos carbohidratos, fundamentalmente, son energéticas. Recuerden, es energética. ¿Por qué? Porque nos da energía inmediata, de un corto plazo, para los seres vivos. Como en el caso de la glucosa. La glucosa, chicos, se encuentra, por ejemplo, en las frutas, se encuentra en la miel, ¿ya? Entonces, esa glucosa se entra en nuestras células. Por ejemplo, comemos cualquier pan. Ese pan, que es una molécula muy grande, muy grande, muy grande, se va a degradar a glucosa. Y esa glucosa va a entrar a tu célula, y de tu célula le va a dar energía, inmediata. Inmediata. Eso lo va a procesar tu célula y lo va a necesitar para que realice sus funciones vitales, ¿ya? Y también otra función es de almacén de reserva energética. Por ejemplo, hay moléculas, por ejemplo, de carbohidratos que son pequeñitas, como la glucosa. La glucosa es pequeñita, pequeñita. Pero hay otras moléculas de carbohidratos que se van a juntar, y van a formar una estructura muy grande, muy grande, muy grande, como el almidón. El almidón que se encuentra, por ejemplo, en las harinas, o que se encuentra a veces en la semilla, o también encuentran el almidón en el tallo de la yuca, o en las papas. Eso es almidón, ¿ya? Entonces, ese almidón, en una parte de la célula del vegetal, ahí está el almidón. Y es un carbohidrato, sino que es un carbohidrato muy grande y que sirve de reserva energética. O sea, cuando no tenemos glucosa, por ejemplo, en nuestra sangre, pero en el caso de las plantas, si es que no tienen la glucosa, del almidón van a obtener esa energía, ¿ya? Y nosotros también, los animales tenemos una reserva energética que se llama glucógeno, que se reserva en el hígado,
¿ya? Tenemos una reserva de glucógeno en el hígado. Y del hígado, por ejemplo, estamos bajos en glucosa, no hemos desayunado, no hemos almorzado. Entonces, nuestro hígado está preparado para eso. Ha reservado glucógeno. ¿Qué es glucógeno? Un carbohidrato también. Un carbohidrato que está en el hígado. Y cuando no tenemos, tenemos bajo de glucosa, entonces va a salir la glucosa del hígado a la sangre y entonces ya vamos a estar regulados, ¿ya? Entonces es importante esto, mire, sirven como almacén de reserva energética. También nosotros tenemos glucógeno en el músculo, como observan acá, y que también cuando el músculo ya no tiene glucosa, agarra el glucógeno reservado en el músculo y obtiene energía de ahí, ¿ya? Entonces, es un gran abastecedor de energía para otras células, ¿ya? Cuando es necesario. ¿Ya? Y el siguiente... ¿Me escucha cortado? ¿Se escucha entrecortado? Me escucho entrecortado, sí. He pensado que... A ustedes también la escuchan recortada, a ver, chicos. A ver, ¿en qué parte se quedaron acá? ¿En el almacén de reserva energética? ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Acá se quedaron? ¿Me entendieron esta parte de almacén de reserva energética? Sí. Ya. ¿Dónde se guarda el glucógeno, chicas? ¿En qué órgano les dije? En el hígado. En el hígado. En el hígado. Ya, lo voy a volver a repetir para los que no escucharon. Los carbohidratos también tienen una función importante, las que mencioné, el almacén de reserva energética. ¿Por qué? Porque hay carbohidratos como el almidón que se encuentran en los vegetales que les sirve de reserva energética cuando el vegetal necesita de energía y no la tiene, no ha consumido. O de repente no, le falta. Entonces, en el caso de los animales, cuando a nosotros nos falta glucógeno, nos falta glucosa en la sangre, no hemos almorzado, no hemos desayunado, nosotros ya tenemos una reserva. Porque hay días que tú comes muchos carbohidratos, y esos carbohidratos, por ejemplo, se van a almacenar en tu glucógeno. Pero disculpe, se va a almacenar el glucógeno, se va a unir para formar glucógeno y va a llegar al hígado, ¿ya? Pero hay días en que, por ejemplo, no puedes desayunar o no almuerzas, entonces, ¿cómo tus células van a vivir sin glucosa? Entonces necesitan la glucosa. ¿Y de dónde la obtienen? Del glucógeno que se encuentra en el hígado, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y después del hígado va a pasar a la sangre y a todas las células. Y el músculo también puede reservar energía mediante glucógeno. Entonces, también el músculo, cuando también necesita energía y no la tiene mediante la glucosa en la sangre, puede obtenerla mediante su glucógeno reservado ahí, ¿ya? ¿Entendieron esa parte? Sí. Chicos, sí, ya. Ya, y en almidón lo que sucede es que ustedes saben que la planta puede realizar fotosíntesis y fabrica glucosa. Entonces, como les dije acá, entonces si fabrica glucosa, eso es reservado en un plastidio que se llama amiloplasto, y ahí reservan el almidón y se convierte en almidón, esa glucosa que van fabricando y se van uniendo y va formando almidón. Por ejemplo, en los vegetales almidón encontramos en la yuca, encontramos en la papa, encontramos en las harinas, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya. Y también una función principal también es el componente estructural. Por ejemplo, la pared celular de la célula vegetal está hecha de un glúcido o carbohidrato, llamada celulosa. Celulosa. Está en la pared vegetal de la célula, ¿ya? Y otro componente también importante es la quitina. La quitina es también otro carbohidrato que se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos, de todos los insectos, ¿ya? Eso recuerden. El componente estructural, entonces, vendría a ser la celulosa, que se encuentra en la pared celular vegetal, como observan acá. Y todos esos, ustedes ven como hexágonos, son carbohidratos. Un carbohidrato, un monosacárido. Es una mínima unidad de los carbohidratos. Ahorita lo vamos a profundizar, pero observen que acá hay muchas unidas. Entonces han formado ¿qué? La fibra de celulosa. Y esta fibra de celulosa se encuentra en la pared celular vegetal.
Es muy importante como componente estructural, entonces, no solo como almacén de reserva energética, ni energía a corto plazo, también tiene una propiedad que es componente estructural. Y también es importante porque se encuentra parte de la información hereditaria, se encuentra en el ADN. ¿Qué azúcares encontramos en nuestro ADN? Por ejemplo, encontramos la ribosa y la desoxirribosa, que acá lo pueden encontrar. Este es el ARN, este es el ADN. Entonces, en su estructura, ustedes pueden observar acá como una escalerita de caracol. Entonces, esta escalerita de caracol está formado por un desoxirribosas, ¿ya? En ADN es desoxirribosa y en ARN es ribosa. Recuerden, en ARN es la ribosa, el azúcar ribosa y en el ADN es la desoxirribosa. Esta escalerita está formada por muchos carbohidratos llamados desoxirribosa, y acá hay como el ARN solamente es de una sola cadena, no es de doble cadena a diferencia del ADN, solamente es ribosa. Recuerden eso. ¿Entendido? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿En sus funciones? Ya, ya, ok. La clasificamos. Los carbohidratos o los azúcares los vamos a clasificar según su tamaño, como les expliqué. Hay unos más pequeñitos, y hay unos medianos y otros más grandes, como serían los polisacáridos. Entonces, los más pequeños los vamos a llamar monosacáridos, ¿ya? Mono de uno, ¿ya? Entonces, como dice acá, es la unidad básica de los carbohidratos. Y la característica de estos monosacáridos es que son dulces. Son sólidos, cristalinos y solubles al agua. Por ejemplo, la miel, que les hablé hace ratito, la miel, los azúcares de las frutas, ¿entienden? Esos tienen sabor dulce, ¿cierto? Eso es un monosacárido, chicos. Entonces, ¿y cuál es el monosacárido más relevante o más importante, o el más conocido es la glucosa, que les mencioné, que la glucosa nos da, para las células es muy importante porque nos da energía a corto plazo, energía inmediata y entonces es muy importante la glucosa. Otra monosacárido importante también es la fructosa, que te encuentra en el dulce de las frutas, ¿ya? Entonces, recuerden, monosacárido, unidad básica de los carbohidratos. Es la unidad mínima de un carbohidrato. Recuerden, monosacárido. Después, ya estamos con el más pequeño. Ahora vamos a pasar al mediano, que vendría a ser los oligosacáridos. Entonces, los oligosacáridos son uniones de las monosacáridos de lo anterior. Se unen muchos monosacáridos, de 2 a 10 monosacáridos, y de los más importantes tenemos a los disacáridos, a los que están formados por 2 monosacáridos. Entonces, di de 2. Entonces, recuerden, de los oligosacáridos, los más importantes son los disacáridos, los que están unidos por 2 monosacáridos. Entonces, como dice acá, y los más importantes son la lactosa, el azúcar de la leche. ¿Me escuchan entrecortado? Ya. ¿Me escuchan entrecortado? Sí, disculpen, es el internet que se va. Sí, el internet está un poco inestable, chicos, disculpen. ¿En qué parte nos quedamos o no entendieron para comenzar? ¿Pueden ya decir? Aparte de... ¿Cómo? De los oligosacáridos. Ya. Lo último ahí, sí. Ya, los oligosacáridos es unión de 2 a 10 monosacáridos. Estos monosacáridos que expliqué anteriormente, como la glucosa, imaginemos la glucosa, y se unen muchas glucosas. Un ejemplo, porque hay diferentes tipos de monosacáridos, sino que les he explicado solamente un tipo, que viene a ser la glucosa. Entonces, imaginemos que se van a unir 2 glucosas, ¿ya? Y van a formar un disacárido de 2. Entonces, como dice acá, 2 monosacáridos se van a unir y van a formar, por ejemplo, la lactosa. La lactosa, que vendría a ser el azúcar de la leche. O sea, de la leche, ese sabor dulce que tiene, eso es la lactosa. Y que ustedes también lo deben conocer. Y la sacarosa. ¿La sacarosa cuál es? El azúcar de la mesa. Entonces, es ese azúcar que tanto la blanca, la rubia, tiene sacarosa. Es sacarosa. Y la maltosa es azúcar de la malta, es el azúcar que se encuentra en las cebadas. Cuando se germina, dentro de acá se va a producir la maltosa. Se va a encontrar la maltosa. Y esta maltosa es importante en la industria de la cerveza. Y utilizan
esta azúcar, la maltosa, de la cebada germinada. Dentro de ella se encuentra la maltosa. Entonces, ¿ven que es importante? Entonces ya hablamos de los monosacáridos, ahora estamos hablando de los oligosacáridos, y dentro de los oligosacáridos se encuentran los disacáridos. Y ahora los oligosacáridos dijimos que es de 2 a 10 monosacáridos. Ahora vamos a pasar a los que son polisacáridos, que son muchas moléculas de monosacáridos, muchas moléculas, y es por eso que es de alto peso molecular. Y como dice acá, constan de 10 a más monosacáridos unidos. Y las características de estos polisacáridos es que ya no son, ya no tienen sabor dulce y tampoco son y también son insolubles al agua. Al contrario de la sacarosa, la lactosa y la maltosa, ellos sí son solubles al agua, igual también que la glucosa. Pero acá observen que los polisacáridos, al ser una molécula muy, muy pesada, ya las convierten insolubles al agua y tampoco ya tienen ese sabor dulce. Ojo. Y uno de ellos es el almidón y también la quitina. Comencemos con el almidón. El almidón es la sustancia de reserva energética más importante de los vegetales. ¿Recuerdan? Entonces, se encuentran en los alimentos como la papa, la yuca, el arroz, el pan, el fideos, entre otros. Entonces, ahí se encuentra el almidón. Y la quitina vendría a ser es el carbohidrato que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, como los insectos, las arañas, los crustáceos como los cangrejos. ¿Entendido? Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya, ¿en dónde los encontramos, chicos? ¿En dónde han encontrado ustedes cuando han comido algún día su almuerzo, su desayuno? ¿Han encontrado carbohidratos? En el pan. En el pan, muy bien. En el pan. Ajá, en el pan, sí, correcto. En la fruta. En la fruta, ajá, en la fruta. En el azúcar. En el azúcar. ¿Qué más? En los cereales. Sí, también, como dice acá. Arroz. En el arroz, muy bien. En las raíces como la yuca, y un tubérculo como la papa. También lo encontramos ¿en dónde? En las legumbres. Que vendría a ser como las menestras, ¿no? Y también en los fideos, como les mencioné. Y los cereales, ¿no? Como dice acá en la imagen. Chicos, ahora ya acabamos con los carbohidratos. Ahora vamos a pasar a los lípidos. De los lípidos, ¿ustedes qué lípido conocen? O sea, cuando yo digo de grasas, ¿a ustedes qué se les viene en la cabeza? El aceite. carne. El aceite. El aceite, otro. Mantequilla. Mantequilla, ¿qué más? A ver, ¿qué más? La comida de los La restaurantes. comida chatarra. Comida chatarra, muy bien. Ahí. ¿En su cuerpo tienen grasas ustedes? Sí, no. Carne de chancho. El azúcar, no. La carne de chancho. La carne de chancho también tiene grasas, pero en el chancho se separa, recuerden. Toda la parte externa del chanchito, abajo de su piel, está todo su grasita. Entonces, en el músculo no vemos mucha grasa. Pero tienes idea, está bien, está bien. Entonces, Mi nariz. ajá. Y entonces recuerda, no la escuché bien. Ya. Entonces, en nuestro cuerpo también tenemos, chicos, lípidos o grasas. También los consumimos, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es la característica principal de estos lípidos o grasas? Entonces, a nivel químico, están integrados tanto por carbono, hidrógeno, pero estos tienen muy poquito oxígeno, a comparación de los carbohidratos, que sí tienen más oxígeno, y al darle más oxígeno a los carbohidratos en su estructura, le da una propiedad que es polarizarse, es decir, puede cargarse positivo o negativamente, ¿ya? Entonces, tienen cargas, entonces le permite al agua, por ejemplo, tú puedes disolver el agua con azúcar, porque también el azúcar, que viene a ser una sacarosa, tiene cargas y puede disolverse con las moléculas de agua que también tienen cargas. Entonces así ocurre la disolución.
Pero sin embargo, en los lípidos, ustedes han visto el agua y el aceite. Por ejemplo, el agua y el aceite que ustedes observan, ¿se disuelve el aceite en el agua? Chicos, ¿se No, disuelve? no, No. ¿Cómo se forma? no. ¿Cómo se forma? Mitad agua, mitad aceite. Y flota, y ven que no siempre se forma como una burbujita aparte, ¿no? ¿Se dan Sí. cuenta? Entonces, ¿por qué? Eso quiere decir que el aceite que ustedes observan está repeliendo las moléculas de agua y se unen entre ellas. Se están uniendo entre ellas porque son afines, y no son afines al agua. ¿Y por qué? ¿Y por qué no son afines? Porque justamente ellos no tienen este átomo de oxígeno que les da la polaridad. Y entonces es por eso que muchos lípidos, digo, la mayoría de los lípidos no pueden disolverse en agua o en sustancias polares. Por eso dice insolubles acá en agua, y y tampoco en soluciones polares. ¿Por qué? Porque son hidrófobos. Hidrófobos. ¿Y qué son hidrófobos? Fobia al agua. Los lípidos tienen fobia al agua, por eso se llaman hidrófobos. Y sí son solubles a solventes orgánicos apolares, no polares, apolares, como el éter, el benceno o la acetona, ¿ya? Entonces, si ustedes observaron que con el agua el lípido no se puede disolver, si ustedes lo ponen acetona y el aceite, imaginemos si van a poner que sí se forma una solución, ¿ya? Y los lípidos también no solo están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, también pueden tener fósforo y nitrógeno, a veces, ¿ya? Recuerden eso. Las funciones importantes biológicas en nosotros, es la reserva de energía. Chicos, la grasa que ustedes tienen debajo de su piel es una grasa que se encuentra en el tejido adiposo. ¿Y cuál es la función de esa grasa? Es de reserva de energía. Nosotros tenemos esa grasa para cuando ya no tenemos energía como glucosa, o ya no tenemos de repente glucógeno, tampoco, se acabó del hígado, entonces tenemos reserva de energía ahí, en nuestro tejido adiposo. Y de nuestro tejido adiposo van a agarrar ¿qué? Nuestro tejido adiposo van a agarrar este lípido que tiene, por ejemplo, ¿qué dice? 1 gramo de grasa produce 9.1 kilocalorías. Entonces, esta grasa o lípido le va a dar, miren, ¿cuánta? 9.1 kilocalorías. Es decir, esto ustedes que observan como 9.1 es bastante. ¿Por qué? Porque el carbohidrato le da 4.1 más o menos le da el carbohidrato. En cambio, los lípidos le dan 9.1, más energía. Más energía, como el doble que los carbohidratos le da. Entonces, por eso es reserva de energía, pero esta no es inmediata a comparación del carbohidrato. Esto sí es más a largo plazo. No es a corto plazo, es a largo plazo la reserva de energía. Otra función importante es que es termoaislante. Termoaislante porque ustedes saben que hay animales que viven en zonas muy frías. Entonces, como por ejemplo la morsa, acá voy a una morsa, y estos animales almacenan mucha grasa debajo de su piel. ¿Y por qué? Porque esa grasa les ayuda o les impide perder calor corporal. Así los osos polares, los pingüinos, también tienen una grasa que les ayuda a que el frío no penetre su piel, entonces ellos tampoco pierden calor, ¿ok? Eso es importante, termoaislantes. La siguiente función de los lípidos es también protección, chicos, protección. En nuestro cuerpo, nuestros órganos están a veces rodeados de lípidos. Miren, observen acá. Están rodeados de lípidos. Y esto le pide protección de que no haya una fricción entre órgano y órgano. Pero recuerden, el exceso es malo. Entonces, hay una cantidad necesaria de lípidos que nuestros órganos necesitan para que no haya fricción entre ellos y sirva de protección, como observan acá en las vísceras. Otra función importante es la estructural. Chicos, en nuestra célula, ya a nivel celular, nuestra célula tiene una membrana celular que está formada por lípidos, tiene una bicapa, tiene 2 capas lipídicas. Y esas capas lipídicas que ustedes acá pueden observar, por ejemplo, acá está. Esta es la membrana de tu célula. Y estas son
estos son la bicapa lipídica. ¿Y qué lípido se utiliza acá? Por ejemplo, este es el fosfolípido. Este es un fosfolípido. ¿Por qué es fosfolípido? Porque tiene, acá en su cabecita tiene un fosfato. Como acá dije, los lípidos pueden tener fósforo. Acá en su cabecita de las membranas, como acá observan, estas cabecitas, es fosfolípido. Y es una cabeza polar, como dice acá, miren. ¿Y por qué es una cabeza polar, profesora? Miren, está con una solución acuosa. Ah, polar. Los polares se unen al agua. Miren, recuerden. Y acá ven la solución acuosa. Y la cabecita se va a unir a la solución acuosa. En cambio, los lípidos, la no polar, la que no puede, la que es hidrofóbica, la que no puede unirse al agua, se unen entre ellas acá, ven. Y no están unidas al agua. En cambio, las cabecitas polares, hidrofílicas, que sí se pueden unir al agua, están siempre en contacto con la solución, y pueden estar en contacto con la solución acuosa. Entonces, es un componente muy fundamental, los lípidos, en la estructura de nuestra membrana celular. La siguiente vendría a ser la función reguladora, porque también los lípidos forman parte de algunas hormonas y vitaminas, como la vitamina K, las hormonas masculinas, como la testosterona. Entonces, es importante eso, ¿ven? Ya conocen más que nuestro cuerpo está integrado también por lípidos, ¿ven? Ahora, vamos a clasificar los lípidos, así como clasificamos los carbohidratos como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. A los lípidos vamos a clasificarlos por de acuerdo a su estructura química. Por ejemplo, tenemos a las saturadas, a las insaturadas y a las grasas trans. ¿Ya? Entonces, comenzamos con las grasas saturadas. O las grasas. Esas grasas saturadas son las grasas que son malas. Las que son malas y normalmente se encuentran en estado sólido. Y es dañino para nuestra salud. Por ejemplo, nos da problemas cardíacos. ¿Y dónde lo encontramos, profesora? Normalmente esas grasas saturadas las encontramos en las carnes rojas, las mantequillas, en los derivados de la leche y en embutidos. Y observa, mira, todos se encuentran en estado sólido, como la mantequilla, los embutidos y todo eso. Y las carnes rojas, que se encuentran ahí acá por ejemplo. Entonces recuerden que las grasas saturadas son malas. Y en un exceso nos pueden causar problemas en la salud, como problemas cardíacos. Ahora tenemos al otro tipo, las grasas insaturadas. Estas grasas insaturadas son beneficiosas para la salud. Ellas sí tienen un rol importante y benéfico para la salud. Y normalmente se encuentran en estado líquido, a comparación de las saturadas que siempre se encuentran como la mantequilla en estado sólido. Entonces, estos lípidos sí previenen enfermedades cardiovasculares a comparación de las saturadas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en los frutos secos, en las almendras, en las pecanas, en las nueces, en la palta. La podemos encontrar en el aceite de oliva, aceite de nueces, aceite de soya, en germen de trigo, en los pescados azules que tienen omega 3, que vendría a ser un ácido graso que forma parte de las grasas insaturadas, como el pescado. Los pescados azules como el salmón. Entonces, todos esos pescados que tienen también como ustedes observan, esas partes negritas, esos son grasas insaturadas y que es beneficioso para la salud. ¿Ok? Ahora vienen las grasas trans. Las grasas trans, ustedes han comido alguna vez su papita frita, han comido su donas, la comida chatarra prácticamente. Entonces, esta es tu comida chatarra, no son lípidos, lípidos que son saludables. ¿Por qué? Porque ellos han pasado ya por un proceso químico. O sea, todas esas grasas que ustedes normalmente comen o compran en la tienda, han pasado por un proceso químico que se llama hidrogenación. Y ese proceso químico los ha convertido, los lípidos insaturados, que son buenos, los ha convertido a saturados. Ese es el proceso. El proceso químico es la conversión de tanto los lípidos insaturados a saturados. Y si ustedes saben que los saturados, que son malas, grasas malas, y generan problemas cardíacos en su exceso. Entonces, al convertir eso mediante este proceso químico, las ha convertido en un efecto negativo para la salud.
Y en ellas, ¿qué tenemos? A todas las cosas que ustedes observan acá, por ejemplo, las donas, las papitas fritas, las galletas, las papitas Lay's. Entonces, esas son grasas trans, las que son no saludables. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, chicos, entonces, hemos acabado con la clase de hoy día. Era biomoléculas orgánicas, pero nos falta, como dije, íbamos a hablar solamente de los glúcidos y los lípidos. Y la otra clase vendríamos a hablar solo íbamos a hablar de las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda para que aclararles? Hoy día no va a haber tarea porque quiero acabar con este tema, me faltan estos dos, y ya la tarea vendría a ser la próxima clase. ¿Sí? ¿Tienen No. alguna duda hasta ahí? No. ¿Cómo? Sí, las grasas trans son más dañinas porque ya es un proceso químico. Pero recuerden que las saturadas también en su exceso, porque realmente los dos son malos en su exceso y son un efecto negativo para la salud. Porque en realidad estas grasas trans están convertidas, como les dije, de insaturadas, que son buenas, a saturadas las ha convertido. Y las saturadas son perjudiciales para nuestra salud. Puedes comer de repente un pollito o un pollo broster a cierto tiempo. Ya, pues eso no va a hacer mucho daño. Por eso recuerden, el exceso de todos estos, de las saturadas, es muy perjudicial. Y en cambio, si ustedes consumen las grasas insaturadas, pueden revertir lo que las saturadas están produciendo. Entonces es muy, muy importante que ustedes, chicos, se alimenten los frutos secos, la palta, el aceite de oliva, los pescados azules, como ustedes pueden poner bonito. Entonces ahí ustedes ya contrarrestan lo que ustedes están comiendo, por ejemplo, como grasas trans, a veces muy frecuentemente comen ustedes. ¿Ya acabamos? ¿Cómo? ¿Ya acabamos? Sí, ya acabamos, chicos. Pero Entonces, faltan varios minutos, faltan 6 minutos. 6 minutos. Son las 10:38. Acá dice que me falta es que mi esto se acaba en 2 minutos, dice mi esto. Se va a cerrar ya. Yo he entrado acá esto a las 10 y acá me va a cerrar ya. Tiempo restante en la reunión 2 minutos, me dicen, chicos. Bueno, me falta acaso. ¿Cómo? Por si acaso, por si se cierra, me voy despidiendo. Sí, por eso digo, ya se cerró, ya he comenzado a las 10 y acá ya me está cerrando, se va a cerrar. Además, como dije, escuchen. Se cierra automáticamente. Ajá, se cierra automáticamente. Entonces, si es que se cierra automáticamente... Bueno, esperen, no se vayan, esperen. Voy a tomar la lista, chicos, un momento, un ratito. Voy a ver a los participantes. Entonces tengo que acabar antes para tomar la lista también. Un ratito, no se vayan. Ya les tomé screenshot. Ya, eso es todo, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.